es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, sí, ¿por qué rezar tan triste? ¿Por qué vivir sin cantar ni reír? Todas las flores y las estrellas, las cosas bellas las hizo Dios. El temblor de una mirada en una niña enamorada, la ternura de una madre, todo es sonrisa de Dios. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. Si Dios busca mi alegría, si Dios me quiere hacer feliz, ¿por qué callar mi canto si es oración mi canción juvenil? Él dio el arroyo, su melodía, y al nuevo día un ruiseñor. Dios alegre, Dios amigo, el Dios que siempre va conmigo, compartiendo mi esperanza, brindando vida y amor. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. Si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, sí, ¿por qué rezar tan triste? ¿Por qué vivir sin cantar ni reír? Todas las flores y las estrellas, las cosas bellas las hizo Dios. El temblor de una mirada en una niña enamorada, la ternura de una madre, todo es sonrisa de Dios. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. Bien, queremos entonces continuar con esta reflexión y gracias por este canto, porque generalmente cuando hablamos de Dios, hablamos siempre de Dios, justicia, paz, fraternidad, y pues Dios también es alegre, es decir, ¿no? Dios está contento. El padre Romero hablaba de fraternidad, esta encíclica es sobre la fraternidad. Y yo voy a tocar el aspecto bíblico, es decir, que el Papa retoma para fundamentar esta fraternidad. Y él pone en el segundo capítulo, que es la fraternidad, empieza con el texto del buen samaritano, tomado del Evangelio de Lucas. Lo vamos a escuchar. Este texto, esta parábola, para que después podamos profundizarla un poquito más. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien. Pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos ladrones.
quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente, le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en mano de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: tienes que ir y hacer lo mismo. Palabra de Dios. El Papa toca el aspecto bíblico en el segundo capítulo. Toda la encíclica tiene 287 numeritos, bastante larga como encíclica. Para los que lo desean, voy a dejar sobre el altar una hoja donde están un poquito las frases más importantes del segundo capítulo de la parte bíblica. Acabando la pueden llevar con ustedes, ¿no? Para que puedan retomar algunas frases. También iremos poniendo allí unas palabras claves, es decir, nosotros podemos reconstruir este capítulo alrededor de unas palabras claves que es más fácil recordar, y entonces creo que es importante. Le voy a añadir de mío, el Papa no lo dice en su libro, una pequeña exégesis del texto, entenderlo y contextualizarlo, porque es muy importante. El texto es del Buen Samaritano, conocemos este texto muy bien, lo hemos escuchado muchas veces, y es un camino que va de Jerusalén a Jericó. El texto dice que bajaban de Jerusalén a Jericó. La distancia entre Jerusalén y Jericó es de 25 kilómetros, más o menos 16 millas, y era un camino principal porque en Jericó era una ciudad dormitorio. En el templo trabajaban entre 10.000 y 15.000 personas. El templo de Jerusalén, que estaba en una parte de la ciudad, en ese templo, imagínense, trabajaban como 10.000, 15.000 personas. Y entonces muchos necesitaban un cuarto para dormir. Y en Jerusalén, pues las rentas eran un poquito altas, porque era la ciudad más importante, ¿no? Y muchos levitas, los levitas eran aquellos que servían en el templo al sumo sacerdote. Los levitas vienen de la tribu de Levi, los cuales no tuvieron tierra. La tierra de Israel fue dividida en 12 tribus. La tribu de Levi no recibió tierra, pero se le dio de servir al templo. Y de allí viene levitas. Y entonces muchos vivían en Jericó porque la renta era un poquito más baja. Y porque cada mañana y cada noche tenían que caminar por 2 horas para alcanzar Jerusalén. Y entonces este camino era frecuentado por gente que frecuentaba el templo.
y entonces el sacerdote y el levita. La historia nos cuenta que una persona fue derribada, fue dejada casi muerta. Y allí empiezan las personas que bajan, ¿no? El sacerdote y el levita que no se paran. Y el tercero, que es un samaritano, que se para. ¿Ya? Nosotros fácilmente decimos los primeros son malos y el samaritano es el bueno. El levita y el sacerdote no podían pararse porque la ley le prohibía pararse. Es decir, no podían acercarse a la sangre, a un cuerpo, porque si lo tocaban se volvían impuros y tenían que, aquel entonces no había el COVID, pero tenían que hacer cuarentena pues, para poder ejercitar pues otra vez el servicio. Es decir, al sacerdote y al levita los bloquea la ley, mientras el samaritano, como no es judío, no tenía estas leyes, se echa. No sé si aclaré bien. Pongamos el caso. Yo soy servidor a la parroquia de Santa Cruz. Tengo que servir a la misa de las 11. En mi casa se me hizo un poquito tarde porque pues, los frijoles no cocinaban, ¿no? Y entonces de carrera me echo a correr para alcanzar la misa, ¿no? ¿Y qué sucede? Que a lo largo del camino veo a alguien que está sufriendo, que está herido. En mi mente digo, no, pues tengo que alcanzar, porque si no llego a las 11, pues ¿quién va a leer? ¿Me explico? La persona no es que es mala. Es decir, no tenemos que leer el textos bíblicos como si fueran buenos o malos. No. Y por eso que Jesús condena el templo y las leyes que bloqueaban las personas. Y entonces es muy importante darnos cuenta de esto, ¿no? Cómo muchas veces las leyes no nos permiten hacer el bien. Y no voy muy lejos, en Italia hay unas leyes que si tú ayudas a un migrante que no tiene papeles, te llevan a la cárcel. Es decir, todavía hoy seguimos con leyes que no nos permiten hacer el bien. No, pero la ley, no, pero es así. Y entonces, como se dan cuenta, porque el Papa a un cierto punto dice, es una historia que se repite. Y tiene razón, es una historia que se repite todavía hoy. Y cómo las leyes nos bloquean y no nos permiten acercarnos a los demás. Y es por eso que desde hace muchos años en algunos países hay personas que están dispuestos a romper las leyes, a no obedecer a las leyes, a desafiar las leyes para poder servir al próximo. Hemos tenido personas que se fue a la cárcel porque no quería servir el país con las armas. Dice, no, yo no voy a matar. El otro día el padre Javier me estaba diciendo, pero los que piloteaba el avión que llevaba la bomba atómica, ¿no? En el 44, ¿podían decir no lo voy a manejar el avión? Estaban discutiendo de eso, ¿no? Entonces Jesús se da cuenta de esto y al doctor de la ley le está diciendo, cuidado, las leyes que han puesto a veces no nos ayudan a amarnos. Y vamos a poner la primera palabra clave, que creo que es importante tener presente, que es el trasfondo de toda esta parte bíblica, ¿no? Es compasión para todos y para todas. Es decir,
lo que el Papa, detrás de las palabras, ¿no?, del Papa, está todo esto de vivir la compasión. Por supuesto que nos preguntamos qué significa vivir compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es una palabra que viene del latín, que está formada por dos palabras. Cum patere significa en español sufrir con. El que tiene compasión es aquel que sufre con. Y esto es muy importante. A veces tener compasión no significa, lo siento mucho, ¿qué estás pasando? No, tener compasión significa que yo me acerco a la persona y sufro lo que la persona está sufriendo. Cum patere. Y entonces el Papa, detrás de lo que es la parábola del buen samaritano, menciona otros textos de la Biblia. Empieza con Génesis. La famosa pregunta en Génesis al capítulo 4, ¿dónde está tu hermano? Que le pone a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y después el Papa sigue retomando también del libro del Sirácida o del Sirácides o del Eclesiastés, como encontramos en nuestra Biblia, donde dice, lo que quieres que se haga contigo, no se lo haga al otro, ¿no? Hasta llegar a los textos de Mateo, en el discurso de la montaña, donde dice de amar a los hermanos y hermanas, porque Dios hace salir el sol y la lluvia sobre todos. Dios no hace diferencias. A veces somos nosotros y nosotras que hacemos diferencias. Esto te pasa porque no vas. Esto te pasa porque no sigues a Jesús. ¿Me explico? Jesús nunca Jesús ha creado categorías para separar a las personas. Nunca. Y nosotros también. Son las personas que con sus acciones se separan. Es muy importante este concepto. Y es por eso que a lo largo de toda la Biblia hay una preocupación constante por el otro, por la otra persona. Porque si perdemos el contacto con la otra persona, hemos perdido a Dios. Hemos perdido a Dios. Porque Dios es papá y mamá de todos y todas. Dios no hace diferencia. En el capítulo 18 de Mateo, cuando se habla de la comunidad, hay la corrección fraterna, ¿no? Y se dice, si tu hermano hace algo, acércate a él primero, solito. Dile que está haciendo mal. Si no te escucha, agarra a otro hermano y acércate a él. Si no te escucha, dilo a la comunidad. Y con sus acciones va a salirse de la comunidad. Y Jesús dice en el Evangelio, pero aún en este caso Dios no se va a olvidar de él. Aunque no esté en la comunidad, Dios jamás se va a olvidar de él. Porque si no, no sería Dios. No sería Dios. Si Dios empezara a excluir las personas, este sí y este no, no sería Dios. Empezaría a pensar como nosotros. Y si Dios le hacemos pensar como nosotros, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Y entonces es muy importante esto de la compasión para todos y para todas. Significa sentir el sufrimiento del otro. La segunda palabra que vamos a poner es una palabra que conocemos muy bien. Es la palabra amor.
Y el Papa dice claramente que solo el amor puede romper desacuerdos, puede romper cadenas. Solo el amor. El amor, cuando es verdadero, el Papa dice, es capaz de crear. Y eso es bellísimo, porque si yo realmente amo al hermano, trato de crear caminos para que el hermano se acerque, no se aleje. ¿Me explico? No se trata de decir, ¿sabes qué? Te equivocaste, aquí, como decíamos en México, aquí se partió una taza y cada quien para su lado. No. Algo no ha funcionado, algo ha ido mal, pero esto no es motivo para levantar muros y barreras. Sino si yo realmente amo al hermano y a la hermana, trato de buscar maneras para que el hermano se pueda acercar y yo me pueda acercar a él. Es decir, no echo a la basura esa relación, porque es más fácil para nosotros decir, ¿sabes qué? Yo con aquella persona no la hago, es inútil, ¿no? Y entonces a veces levantamos muro, porque como que ya damos por acabado eso, ¿no? Si no cambia, no me va. No, es decir, viviendo entre nosotros es normal que puede haber malentendidos, es normal que pueda haber incomprensiones, es normal que de alguna manera podamos vivir elementos de división, pero a pesar de eso, nunca tiene que venir menos el amor. Porque sin el otro no voy por ningún lado. Nadie se va a salvar solito o solita, nadie. Hoy llegaremos, decía Martin Luther King, este famoso discurso donde dice, I have a dream, tengo un sueño, ¿no? En Washington, dice, hoy llegaremos juntos y juntas, o si no, no. Y esto cuesta, porque no es sencillo. Uno solito camina más rápido, ¿no? No, bueno, uno solito pues camina rápido y si tiene que esperar al otro, además quien tiene piernas más largas corre más rápido, pues. Aquí Eduardo, pues que está en altote, corre mucho más. Es decir, pero quien tiene las piernas más largas tiene que esperar. Aquel que tiene las piernas más cortitas. Y como decíamos con Alba, no todos los frijoles se cocinan al mismo tiempo. Es la verdad. Ustedes ponen los frijoles, algunos se suben luego, y otros, no hombre. Entonces, en la comunidad, no todos. No hay esta igualdad que todo mundo al mismo tiempo, ya le entendí. Ojalá fuera así, ya no tendríamos trabajo. No, en la comunidad hay que saberse esperar. Y lo que realmente nos permite esperarnos es el amor. Es el amor. Porque el amor me lleva a querer al otro de manera desinteresada. No tengo agendas escondidas. No, yo lo quiero al otro y a la otra porque juntos vamos construyendo comunidad. Y el Papa, todo esto que estoy diciendo, lo lleva en un ámbito también social. Ya no se preocupa solo de la comunidad, sino habla, lo que decía el padre Romero, ¿no?, de una amistad social. Es decir, esos sentimientos de caminar juntos, de buscar juntos un proyecto y construirlo, también tenemos que vivirlo dentro de una sociedad. No solo
La comunidad cristiana, y lo veremos, el Papa lo dice claramente, no se encuentra para decir, se la suena, se la canta y se la baila. ¿No? No. Es decir, la comunidad cristiana se encuentra porque tiene un proyecto más grande, construir comunidad, pero construir una comunidad mucho más grande que es la casa común. Nosotros todos y todas vivimos en una casa común que es el planeta, este planeta Tierra, la naturaleza. Y no nos damos cuenta que cuando estamos, el Papa escribió otra encíclica, Laudato Si', donde habla de esta preocupación. Y no nos damos cuenta que cuando destruimos el planeta, estamos destruyendo nuestra casa. Y la pregunta es que el Papa se pone, ¿qué planeta estamos dejando a los que vendrán? A los que están naciendo en este momento. ¿Qué planeta le estamos dejando? O los que van a nacer en un mes, en un año, ¿qué planeta le dejamos? Nos estamos gastando todos los recursos. Todos los recursos. Entonces, fíjense, la compasión y el amor es para una comunidad más grande, que no es solo la comunidad cristiana, sino también en la comunidad social. Y vamos a poner la tercera palabra clave, donde en la parábola del buen samaritano está una persona que está abandonada, el abandonado. Allí está tirado al lado de la calle, ¿no? Y la pregunta que el Papa pone, tenemos varios protagonistas. El que es asaltado, derribado, el sacerdote, el levita y el samaritano. El Papa dice, ¿y tú? ¿A quién te pareces? No, hombre, es una pregunta que se dice fácil, lo digo para mí, se dice fácil, ¿no? Pero allí están los personajes. ¿Tú a quién te pareces? ¿Quién eres? ¿El abandonado? ¿Eres el sacerdote y el levita que le da la vuelta más larga? ¿No? ¿O eres el samaritano? Y es una pregunta que nos interpela en nuestra fe, que se vuelve importante, ¿no? Entonces, donde dice el Papa, nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Solo cuando la realidad nos alcanza, nos damos cuenta que sí, ¿no? Hay un poema muy bonito que dice, ayer llegaron por la mañana y me dijeron que se llevaron a un vecino de mi vecindad. En la tarde llegaron otra vez y se llevaron a otra persona de mi vecindad, pero que vivía más cercano. Y yo no hice nada. Esta mañana llegaron, se llevaron a mi papá y no pude hacer nada. Es decir, no tenemos que esperar, dice el Papa, que la realidad nos toque, ¿no? Hay que moverse, ir al encuentro al hermano antes de que esto me pueda llegar también a mí. Solo cuando yo lo vivo, entonces digo, sí, es cierto. Pero era cierto también antes, solo que no lo estabas viviendo tú, lo estaba viviendo el otro, la otra persona. Y de cómo se vuelve importante esto.
Y es aquí donde el Papa, en el número 66 del segundo capítulo, dice: el amor al hermano tiene que llevarnos a vivir nuestra vocación de ciudadanos y ciudadanas. Aquí el Papa hace el brinco de lo que es la comunidad cristiana a la ciudad, al país donde vivimos. Es decir, este amor tiene que llevarnos a ser buenos ciudadanos y ciudadanas. No solo ser buenos cristianos. Además, es la misma. Ser buenos cristianos y cristianas significa ser buenos ciudadanos y ciudadanas. Un ciudadano respeta los deberes que le tocan y los derechos. Y hay derechos que están firmados por tantos países que son derechos inalienables, que nadie puede cancelar. Derecho a tener una casa, derecho a tener la salud, una cobertura de salud, derecho a tener trabajo, ¿no? Hay los 10 derechos fundamentales reconocidos por 200 países en el mundo, ¿no? Pero es fácil firmar un documento, es mucho más difícil vivirlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo en el amor cristiano se manifiesta un vínculo social? Y es lo que se decía antes, una amistad social, que es fundamental. ¿Por qué? Porque esta del samaritano, el Papa dice, es una historia que se repite. Treinta segundos de silencio. Preguntémonos. ¿Ustedes creen que hoy hay muchas personas que se quedan tiradas allí, en las calles de esta sociedad donde vivimos? ¿Ustedes conocen a alguien que allí está tirado y que nadie se está acercando para ayudarlos? Porque esta historia se está repitiendo. Hoy no es una persona que se queda tirada, hoy son millones de personas que se quedan tirados. Millones de personas que tienen que dejar su país para ir a buscar nuevas posibilidades de vida. En los últimos 11 años he trabajado en Italia con los migrantes y allí me tocaba estar en los puertos cuando llegaban las naves, porque lo que separa África con Europa es un mar. Imagínate que en el mar Mediterráneo es este mar que separa dos continentes. Allí abajo del mar hay más de 50.000 personas muertas que se han quedado allí abajo. Atrás de cada persona hay una familia, hay una parentela que nunca podrán tener un lugar donde llorar a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus papás, porque se quedaron debajo del mar. ¿Y cuánto es importante tener un lugar, ¿no?, donde llorar a una persona? Un lugar donde sabes que allí está la persona querida y que falleció. Y no hablamos de la frontera, ¿no? Cuerpos abandonados en el desierto que no alcanzan. Personas que se quedan, y son muchísimas. No hablamos del feminicidio que se da en Ciudad Juárez a lo largo de la frontera y en todos los países. Allí en el puente de Juárez, hay una cruz muy grande. No sé si la quitaron cuando yo me tocó pasar por allí, cuando fuimos allá. Nunca más. En la mujer matada, jovencita o con edad mayor,
allí es el samaritano, la samaritana que dejamos tirada. Y podemos, yo creo que cada uno y cada una puede poner su historia. Ustedes como yo conocen, saben de personas que muchas veces se quedan abandonadas en un hospital y no tienen nadie, ¿no? Que a veces a mí me ha tocado esta experiencia, aquí todavía no la he vivido, pero antes me ha tocado cuando iba al hospital a llevar la comunión, me decía la persona enferma: Padre, quédense un tantito a platicar conmigo, porque pues si usted me da la comunión y después se va, no me sirve. Es decir, la necesidad de la gente del dialogar, de sentirse alguien, ¿no? Porque como está el hospital que se preocupa del enfermo, ya muchos no se desentienden, ya no se preocupan. Entonces el Papa dice, es una historia que se repite, que se repite. Bueno, me voy a quedar aquí para que empiece a estar frío y se siente, nos congelamos un poquito. Vamos a retomar un poquito más la próxima vez y después el Padre Alberto va a hacer la tercera parte, ¿no? La tercera parte para presentarle así de manera muy sencilla lo que es la encíclica Hermanos Todos del Papa Francisco. Y podemos concluir, el Padre Romero nos entregó una hoja de la oración, rezamos una, ¿no? Podemos concluir con una oración cristiana ecuménica, la segunda, y con un canto final. Todos juntos decimos: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Hacemos un canto final. Somos pueblo santo adquirido por Dios. Cristo nos envía con una misión: compartir con el mundo el mensaje que Él nos enseñó. Hemos recibido la gracia de Dios, vamos anunciando que resucitó. Nos da fuerza el Espíritu Santo que hoy nos regaló. Él nos ha mandado a anunciar su paz, lleven el mensaje de amor. Vayan por el mundo, es mi voluntad, díganles que el reino llegó. Somos pueblo santo adquirido por Dios, Cristo nos envía con una nación, compartir con el mundo el mensaje que Él nos enseñó. Hemos recibido la gracia de Dios, vamos anunciando que resucitó. Nos da fuerza el Espíritu Santo que hoy nos regaló. Cristo nos envía a llevar su amor,
dando testimonios de Él. Anunciar a todos su gracia y perdón, proclamándole con el poder. Somos pueblo santo adquirido por Dios. Cristo nos envía con una misión, compartir con el mundo el mensaje que Él nos enseñó. Hemos recibido la gracia de Dios, vamos anunciando que resucitó, nos da fuerza el Espíritu Santo que hoy nos regaló. Hoy ha sido nuevo Pentecostés, hemos resucitado al Señor. Somos luz del mundo con su amor y Él, anunciamos su salvación. Somos pueblo santo adquirido por Dios. Cristo nos envía con una misión, compartir con el mundo el mensaje que Él nos enseñó. Hemos recibido la gracia de Dios, vamos anunciando que resucitó, nos da fuerza el Espíritu Santo que hoy nos regaló. El Señor esté con ustedes y nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor nos conceda de poder vivir todo esto que hemos compartido en nuestra vida de cada día y en nuestras familias. Y que pasen una bonita noche.